gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra obre en nuestras vidas. Oh Señor, oramos que tu palabra, Señor, humilla al pecador, exalte al Salvador y promueva la santidad en nuestras vidas. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, sin dudas este pasaje es un pasaje, como les decía hace unos minutos, nos alerta a que tengamos cuidado con las falsas enseñanzas que nos alejan del Evangelio. El primer versículo, versículos 1 y 2, vamos a ver que esta es una carta necesaria. Pablo comienza y se presenta como alguien que ha sido designado por mandato de Dios nuestro Salvador y que Cristo es nuestra esperanza. Nosotros subimos en el libro de los Hechos, estuvimos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 9, que el apóstol Pablo fue llamado por el Cristo resucitado para predicar y enseñar el Evangelio. Su designación por mandato de Dios y de Cristo resaltan su autoridad apostólica al escribir. Y eso era algo importante en las circunstancias en las que Pablo escribe esta carta. Porque la iglesia de Éfeso está enfrentando problemas con falsos maestros, con falsas doctrinas. Y el apóstol escribe con la autoridad que Dios le ha conferido a Timoteo, pero no solamente a Timoteo, también a toda la iglesia. Porque al final de la carta, en el versículo 21 del capítulo 6, Pablo dice, saludos a todos. Así que, al parecer, aunque esta carta va dirigida primeramente a Timoteo, es una carta también que toda la iglesia de Éfeso leyó. Pablo habla de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestra esperanza. En una sola frase, Pablo recuerda que Dios es el autor de nuestra salvación por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia afirmamos de manera tajante, la salvación es del Señor. Pero no solo eso, hermanos. Pablo no solamente mira hacia atrás a la salvación que Dios orquestó, sino también que mira hacia adelante a la esperanza que el pueblo de Dios tiene en Jesucristo. Por eso habla de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Este primer verso nos recuerda que Dios ha hecho todo y hará todo para la salvación de su pueblo. Y cuando nosotros somos testigos de eso, hermanos, no podemos hacer otra cosa que darle gloria y honra a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Además de eso, este primer versículo nos ayuda a entender que mientras caminemos por primera de Timoteo, estamos delante de la autoridad de la palabra de Dios. Porque Pablo escribe como alguien de parte de Dios. Y eso es importante. No estamos hablando del periódico, no estamos hablando de un libro inspirado por un hombre, no estamos hablando de un libro escrito por alguien, estamos hablando de la palabra de Dios. Así que mientras caminamos por primera de Timoteo en esta serie, tenemos que recordarnos eso. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Y tenemos que prestar atención a lo que esta carta nos enseña y requiere de nuestra vida. Ahora bien, en el versículo 2, Pablo califica a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y nosotros los que estuvieron en la serie en Hechos, saben que Timoteo estuvo desde el principio con el apóstol Pablo. En un segundo viaje misionero, el apóstol tomó a Timoteo y lo llevó con él. Y describe allí, en Hechos 16, que Timoteo era un joven de buen testimonio, los hermanos hablaban bien de él, y Pablo lo tomó consigo, lo llevó, y fue alguien que acompañó al apóstol por muchos años en el ministerio. De hecho, cuando Pablo escribe las cartas a muchas iglesias, menciona a Timoteo y habla de él como alguien que ha participado de sus aflicciones por el Evangelio. Así que Timoteo es este joven pastor en el cual Pablo confía de su llamado
y de su carácter para enseñar, servir a la iglesia de Éfeso y para ocuparse también de los problemas que estaban surgiendo en aquel lugar. Hermanos, en cierto sentido, Timoteo como pastor es un buen ejemplo para nosotros los más jóvenes que estamos en el ministerio. Aquí en nuestra iglesia tenemos al pastor Ever, tenemos a nuestro hermano Santiago también, que está en el proceso también de ver su llamado al ministerio pastoral. Tenemos a nuestro hermano Abner, que no está con nosotros acá, pero que Dios mediante estaremos nombrándolo como anciano de esta iglesia. Tenemos también hoy la visita de nuestro hermano Leonardo. Todos ellos son hombres que están deseando, anhelando servir a Dios en el ministerio pastoral. Así que en cierta manera Timoteo es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de fidelidad al Señor en el ministerio, de compartir las aflicciones del Evangelio, pero además de eso es un ejemplo de lo que un pastor está llamado a hacer en una iglesia. Cuidarla, servirla, enseñarle la palabra de Dios y corregir también a la iglesia cuando hay falsas doctrinas circulando en medio de ella o enfrentándola desde afuera. Pablo concluye este saludo con un deseo de gracia, misericordia y paz para Timoteo. La gracia, la misericordia que Dios brinda a los pecadores y la paz que Dios ha hecho posible por medio de Cristo nuestro Señor en su muerte y su resurrección. Así que vamos a ver desde el principio que esta es una carta llena de Jesucristo, una carta enfocada en su persona y en su obra. Estas bendiciones de gracia, de paz, de misericordia, son bendiciones que nosotros también disfrutamos, hermano. Nosotros tenemos la gracia, la misericordia y la paz de Jesucristo por medio del Evangelio. Así que demos gracias a Dios por eso. Amén. Que podemos disfrutar de estas grandes bendiciones. Así que esta carta necesaria comienza con estos dos versículos de saludo y luego en los versículos 3 al 11 Pablo introduce lo que muchos creen es el motivo principal de escribir la carta: el problema con los falsos maestros y sus enseñanzas en la iglesia de Éfeso. Los versículos 3 al 11 vamos a ver una alerta contra las falsas enseñanzas. Comenzando los versículos 3 y 4, Pablo le recuerda a Timoteo el encargo que le había dejado cuando se fue de Macedonia. Macedonia estaba en la misma provincia donde estaba ubicada la región de Éfeso. Y a Pablo, a partir de aquel lugar, le había dejado un encargo a Timoteo. Este encargo era que mandara a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables. Hermanos, este era un encargo no negociable. Porque Pablo sabía que la salud de la iglesia estaba en juego si Timoteo no cumplía con este encargo. Estamos hablando de un encargo que Pablo le escribe ahora a Timoteo, pero que ya le había dado cuando partió de Macedonia. Es muy importante que nosotros en este punto recordemos el pasaje que leíamos hace poco en Hechos capítulo 20, porque está muy relacionado con lo que ocurre y lo que dice Pablo aquí en Primera de Timoteo. En Hechos 20, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso y les advirtió y les dijo que tuvieran cuidado de ellos mismos y del rebaño de Dios, porque después de su partida entrarían entre ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y Pablo dice en Hechos 20 que incluso dentro de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras ellos a los discípulos. Pasaron nada más que 5 años desde que Pablo le dijo esto a los ancianos de Éfeso, y ya las herejías y las falsas doctrinas y doctrinas diferentes al Evangelio estaban dentro de la iglesia de Éfeso. Así que esta advertencia que Pablo les había hecho se hizo realidad. Y había ahora hombres dentro de la iglesia que estaban enseñando una doctrina diferente. Un comentarista dice que posiblemente estos hombres, algunos de ellos, eran maestros allí.
hombres que estaban dentro de la congregación, no afuera, estaban dentro de la congregación, enseñando una enseñanza, valga la redundancia, diferente al evangelio que Pablo les había predicado. Y Timoteo tenía que mandarlos a no enseñar dichas cosas. Y quiero hacer un punto aquí de aplicación importante tanto para la iglesia como para aquellos que están hoy aquí y que tienen la responsabilidad de pastorear el pueblo de Dios. A la iglesia la enseñanza es esta: nunca podemos asumir el evangelio. Nunca podemos asumir que no nos va a pasar que una enseñanza diferente al evangelio se cuele entre nosotros. Nunca podemos, iglesia, asumir eso. Tenemos que estar apercibidos y alertas, porque las enseñanzas contrarias al evangelio son como la mala hierba. La mala hierba crece ¿dónde? Tierra. Pues cuando uno siembra tomate, una planta frutal, hay que tener tanto cuidado para que eso dé fruto. Pero la mala hierba, en cualquier lugar, y así es la falsa doctrina. Entonces, como iglesia tenemos que estar alertas. No pensar nunca, ni asumir nunca el evangelio. Pero los que están aquí, que tienen la labor pastoral de cuidar al rebaño, también debemos estar alertas. Como Timoteo debía estar alertas. Alertas para cuando vemos cualquier tipo de enseñanza que ataca al evangelio, que es diferente al evangelio, para cuidar a la iglesia de ellas. Ahora bien, ¿en qué consistía esta falsa enseñanza? ¿Por qué era tan peligrosa? Pablo habla de estos maestros que enseñaban mitos, genealogías interminables. Probablemente ellos comenzaron con la Biblia, pero poco a poco se comenzaron a alejar de ella, llegando a hacer afirmaciones que eran más el producto de su imaginación que de la palabra de Dios. Algunos estudiosos creen que estos hombres discutían acerca de algunos libros que hablaban de la genealogía de Génesis. Y eran hombres que de alguna manera se estaban dando patadas en el pecho, como decimos en buen cubano, de que si pertenecían a tal genealogía o a tal tribu. Con los versos siguientes tenían errores incluso acerca de la interpretación correcta de la ley. Nosotros no tenemos una calidad completa o específica en detalles de cuáles eran estas enseñanzas. Pero Pablo dice que era una enseñanza diferente, que no aportaban nada a la obra de Dios, que es por la fe. Hermano, definitivamente esta enseñanza que estaba circulando en la iglesia de Éfeso era una enseñanza que no provenía del evangelio, más bien era diferente al evangelio. Y aquí tenemos que entender algo, hermano, importante para nosotros como iglesia. Toda enseñanza que no provenga del evangelio, que no se conforme con el evangelio, debe ser considerada peligrosa y debemos enfrentarla fuertemente. Pablo habla en este asunto como algo prioritario, es algo serio. No es algo, pero una enseñanza un poco diferente del evangelio, bueno, no hay problema con eso. No, no se debe enseñar. Pablo sabía, enseñaba que si la gente le prestaba oído, poco a poco los iba a alejar de la fe. Iba a provocar discusiones, iba a llevarlos a ser infructíferos en la obra de Dios, en sus propias vidas y en la vida de la iglesia. ¿Saben una cosa? Cuando estudiaba este pasaje, no podía dejar de pensar en al menos dos enseñanzas diferentes al evangelio que hemos oído y que incluso algún día estuvieron entre nosotros. Y las voy a mencionar para que tengamos cuidado, porque es una cosa muy peligrosa. La primera de esas enseñanzas viene de aquellos que hacen un énfasis desmedido en volverse a la ley de Moisés. Estas personas hablan de que el hebreo es el idioma del cielo. Y estas son unas personas que también
Dicen que a Jesús hay que llamarle Yeshua. Y que a Dios hay que decirle el Eterno. Porque el idioma es el hebreo del cielo. Hay una persona que es mi amigo y fue mi profesor de hebreo, una persona graduada de la Universidad de Jerusalén, que habla el hebreo como si fuera un judío. Es un profesor de una universidad en los Estados Unidos, estuvo con nosotros el año pasado acá, el doctor Dominic Hernández, y estuvo en Jerusalén, y él y su familia hablan el hebreo de manera como si fuera su primer idioma. Y yo le escribí esta semana y le decía, profe, si alguien le dice a usted esta frase, el idioma del cielo es el hebreo, dígame la primera palabra que viene a su mente al escuchar eso. Y su respuesta fue, embuste. Mentira. Pero fíjense cómo esta enseñanza puede atraparnos. Porque suena bonito, ¿verdad? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Y entonces la gente que no sabe nada del idioma, eso lo encuentra atractivo. Yo quisiera hablar así también. ¿Saben? Lo triste de estos maestros es que hablan 3 palabras en hebreo. Que saben 3 palabras. No es que hablen su Biblia en el Antiguo Testamento y leen completamente un pasaje y lo pueden interpretar como un erudito de la ley puede hacer. O como este profesor de hebreo, el doctor Dominic, puede hacer y explicarlo. 3, 4 palabras. Pero es llamativo. Y cautiva la mente de las personas que no están firmes en la fe del Evangelio. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque ese tipo de enseñanza encaja perfectamente en lo que Pablo está diciendo aquí. Porque su énfasis no es la edificación o el avance del Evangelio, sino hacer cautivas a las mentes con estas enseñanzas, y más aún hacerlas condenatorias para la vida del creyente. Porque si no hablas de esa manera, Dios no te va a escuchar. Porque si no dices esas palabras, no vas a alabar a Dios. Porque a Dios no se le dice Dios ni Señor, se le dice el Eterno. Cuidado, hermanos, porque eso está proliferando como la mala hierba. Y muchos creyentes se han ido tras esa falsa doctrina. Y cuando tú lees sus estados de WhatsApp, cuando tú lees sus publicaciones, no hay nada de ello en el Evangelio. Todo lo que habla es de eso. Es más, le voy a poner el segundo ejemplo de la falsa enseñanza. En esta semana, una persona que está involucrada fuertemente en este movimiento, que por cierto se llama Raíces Hebreas de la Fe Cristiana, para que usted lo tenga en su mente claro, puso un video, un estado de WhatsApp que decía, paradójicamente, ¿qué es el Evangelio? Y yo fui a ver lo que decía, porque me interesaba para este sermón saber su entendimiento del Evangelio. Y quiero leerles literalmente, hay un maestro enseñando sobre qué es el Evangelio, tomando un pasaje de aquí, otro pasaje de allá, porque eso es muy típico de la falsa enseñanza. Cogen pasajes de todos lados y arman como un robot ahí. ¿Okay? Por eso es que nosotros somos tan celosos en predicar la palabra de Dios de manera expositiva y consecutiva, de la manera en la que Dios la inspiró. Y este hombre toma pasajes de aquí y de allá para intentar mostrar, escuche bien, qué peligroso, que el Evangelio no es simplemente acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Su conclusión literalmente fue: la palabra evangelio, traducida de la palabra besorá en hebreo, implica el inicio de un nuevo gobierno, una nueva era de leyes justas y equitativas que traerán paz al mundo. ¿Qué tanto ha llegado el Evangelio a tu vida, a tu hogar, a tu país, al mundo? Si quieres cambiar el mundo, ¿por qué no comienzas por ti mismo? Es tiempo de salir de Egipto, de Babilonia, de Roma, de una vida gobernada por capataces injustos, y venir al buen pastor que te guiará como nadie más puede hacer. ¿Cómo suena eso? Atractivo, ¿verdad? En esa definición de lo que implica el Evangelio, cuando nosotros escuchamos la persona de Jesucristo y su obra terminada y completa en la cruz del Calvario, ni una sola vez. Es peligroso, hermanos.
nosotros no podemos ni por un tantico así menospreciar a la persona de Jesucristo y su obra. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el primer capítulo, en el capítulo 15 de los Corintios, Pablo le dice lo siguiente. Quiero leer ese pasaje porque es muy importante para entender qué es el Evangelio. 1 Corintios 15, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Escuche bien, ¿por qué evangelio somos salvos si no hemos creído en vano? Porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos de ellos viven aún y otros ya duermen. Pablo dice que este evangelio de Cristo muerto, sepultado y resucitado es conforme a las Escrituras. Lo que significa eso, porque para el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, nosotros no tenemos el Nuevo Testamento. Conforme a las Escrituras aquí significa conforme al Antiguo Testamento. Hermanos, cualquier persona que abra nuestras Biblias para hablar del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento y que no apunte a la obra de Cristo en la cruz, a cómo los profetas, Moisés, todas las Escrituras apuntan a Jesucristo, cualquier persona que haga eso, no podemos escuchar. Por muy bonito que suene. Quiero apuntar aún más en este punto porque es vital. Porque si nosotros perdemos el Evangelio, ya no somos más iglesia. Vamos a ser un club social, personas que se aman, que se ayudan, que estamos aquí, la pasamos bien. Pero si no tenemos el Evangelio, ya no somos iglesia. Es tan serio que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 8 y 9, porque la iglesia de Gálatas, como la de Éfeso, también estaba con problemas con falsos maestros que estaban queriéndolos regresar a la ley de Moisés. Y Pablo les dice, escuchen bien, mas si aún nosotros, o sea, Pablo, el apóstol y sus colaboradores, si aún nosotros, o un ángel del cielo, una criatura celestial, ¿ok? Miren cuando lo diga Pablo, el apóstol, los colaboradores, la gente que Cristo le confió el Evangelio, un ángel del cielo, una criatura celestial, o sea, no tenemos, de ahí para allá no hay más nada, tiene que ser que va el Señor mismo. Dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ¿Qué significa eso? Maldito. Y dice Pablo, otra vez, como antes hemos dicho, o sea, te lo quiero repetir para que lo entiendan, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, tenemos que cuidar el evangelio. El evangelio es un tesoro. El evangelio es lo más glorioso que una iglesia tiene. Y no podemos negociar. Es muy sutil y sin darnos cuenta podemos encontrarnos en toda clase de discusión que no edifica, buscando espiritualidad en otras cosas, siguiendo a estos maestros, estas falsas enseñanzas. Pablo dice a estos maestros que ellos querían ser maestros de la ley y se habían desviado. Pablo los caracteriza. Dice que su palabra era vacía, vana, sin sentido. Querían hacerse maestros de la ley y Pablo dice literalmente, en realidad, no saben nada. No saben de lo que están hablando. Esa es la razón por la que en el versículo 8 y 11 Pablo habla del verdadero uso de la ley. Pablo, contrario al uso infructuoso que hacían estos maestros,
Pablo no quería que por el mal uso que ellos hacían los cristianos rechazaran la ley. Porque Pablo entonces en el versículo 8 dice, pero la ley es buena y pone una condición. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Sí, es legítimo. Si se usa legítimamente. Escuche bien. Eso es importante. No es que alguien habla la ley, habla las escrituras y se pone a hablar y ya vamos a escucharlo. No, no. Si usa la ley legítimamente. En otras palabras, el problema no está en la ley. El problema está en el uso que podemos darle. La podemos usar bien o usarla mal. Y estos maestros la estaban usando mal. ¿Cómo la estaban usando? Bueno, el versículo 9, cuando Pablo habla acerca del uso de la ley, al parecer, estos hombres, en vez de usar la ley para acusar la pecaminosidad, en realidad estaban usando la ley para enseñar a los cristianos. No estaban usando la ley para guiarlos a amar a Dios y a su prójimo, como Jesús dice. Más bien estaban usando la ley para sus propias especulaciones, para obtener conocimiento, quizás para levantar el estándar de justicia que alejaba a los creyentes de la gracia del Evangelio. Hermano, la mala enseñanza de la ley por parte de estos falsos maestros no edificaba la vida de los creyentes en Éfeso, ni la transformaba por la gracia de Dios, todo lo contrario. Y quiero hacer una aclaración aquí. Y esto es un punto de enseñanza para nosotros como iglesia, para que nosotros podamos entender el correcto uso de la ley. A través de la historia, los cristianos hemos visto la ley y su uso en tres maneras. En primer lugar, el uso condenatorio de la ley. ¿Qué significa eso? Que la ley convence al pecador de que está en un problema serio con Dios. Cuando usted predica el evangelio a alguien, usted le puede decir, no, el problema tuyo no es conmigo, el problema tuyo es con Dios, porque te ha revelado y su palabra enseña que hasta en Dios su ley. Entonces ese uso condenatorio de la ley convence al no creyente de su pecado, pero no puede salvarlo. Ahí lo guía a Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas también que la ley es un gallo, una guía que nos lleva a Cristo. Porque cuando el hombre pecador se ve ante la ley de Dios y ve que está condenado, que está sin esperanza, entonces Jesucristo es el Salvador que puede rescatar a ese hombre en su condenación. El segundo uso de la ley, el uso restrictivo de la ley, que sirve para frenar el mal en la sociedad. ¿Usted se imagina una sociedad donde los hombres, aunque sean un 60%, hicieran caso de la ley de Dios? Todo fuera mejor. Pero no ve que hay mucha esperanza. Que este hombre, este mundo va a ir de mal en peor. Y los hombres cada vez más van a negar la ley de Dios. Pero aún así está la ley de Dios ahí como un recordatorio para los hombres, para las naciones, de que han transgredido su ley. Y el tercer uso de la ley es un uso santificativo, ¿verdad? Que enseña a los creyentes, salvos por la gracia de Dios, a vivir para Dios, lo que Dios requiere de sus vidas. En nuestro pasaje, Pablo se ocupa mayormente del segundo uso de la ley, que tiene que ver con frenar el pecado en la sociedad. Pablo habla de una lista de pecados, donde incluye particularmente pecados relacionados con los mandamientos 5 al 9 del Decálogo, en Éxodo capítulo 20, relacionados con la manera en la que las personas, valga la redundancia, se relacionan unos con otros. Y Pablo habla de la manera en que los seres humanos abusan. Y termina diciendo cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina que conforma al Evangelio. Hermano, el punto de Pablo aquí es el siguiente. Si vas a proclamar la ley, hazlo como una vía para la predicación del Evangelio. De manera que los hombres puedan ser confrontados con su pecado. Estos falsos maestros en realidad no estaban haciendo eso. Habían
convertido de la iglesia de Éfeso en su misión. Su campo misionero era la iglesia de Éfeso. Intentar hacer discípulos y convertir discípulos de sus enseñanzas falsas en la iglesia de Éfeso. Su propósito no era guiarlos a Cristo, sino hacia sus propias ideas y para palabrerías. Como ha dicho un pastor, cuando empiezas a hacer de los cristianos tu campo misionero, algo anda mal. Porque los cristianos no son nuestro campo misionero, son los pecadores, son los hombres que no conocen al Señor, los que están lejos de Dios. Esa realidad de Éfeso la tenemos, hermanos, en nosotros, nuestros días también. Muchos hombres quieren hacerse maestros de la ley, maestros de las Escrituras, y solamente andan enseñando lo que es contrario al Evangelio. Y eso ha proliferado de una manera tremenda. Y en nuestros días, que tenemos redes sociales, que podemos abrir Facebook, WhatsApp, ir a Google, es muy fácil encontrar todo tipo de enseñanzas ahí. Y debemos tener cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, con los pastores, entre comillas, que estamos oyendo. Porque no todos los que seamos maestros y pastores en realidad lo son. Ni toda enseñanza que proviene de alguien que abre la Biblia es realmente una enseñanza verdadera. La prueba es si esta persona que está enseñando las Escrituras me está guiando al Evangelio. Si su centro de enseñanza es el Evangelio de Jesucristo. Porque ese fue el centro de enseñanza de Pablo y los apóstoles. Y la Biblia enseña que la iglesia tiene como fundamento los profetas y los apóstoles. Su enseñanza, su doctrina. Cualquier persona que enseñe algo diferente al Evangelio debe ser rechazada. Necesitamos hacer un correcto uso de la ley. Hermanos, cuando cualquier maestro o pastor, escuche bien, no solamente fuera de aquí, cualquier maestro o pastor, incluso uno que se para en este púlpito, porque nosotros que estamos aquí no somos inmunes a desviarnos. Cualquiera que se pare, incluso en este púlpito, y no haga un uso correcto de la ley, debe ser rechazado. Y vamos a poner algún ejemplo. Sí, debemos creer en Cristo, hermanos. Debemos creer en Cristo, en el Salvador, pero si no guardamos el sábado, no vamos a tener salvación. A veces es sutil. A veces es sutil. Pero fíjese la frase. Sí, hay que creer en Cristo. Como bueno, sí, eso. Pero, si no hacemos esto, vamos a perder la salvación. No, hermanos. Si usted quiere guardar el sábado, si usted quiere hacer el reposo de Dios, si usted quiere guardar un día para reposar, para descansar, hágalo. Eso no es nada malo. El problema está en que usted convierta eso en su mérito para salvarse. Otro ejemplo. Sí, hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús, pero también debemos guardar las fiestas de Dios. Tenemos que seguir el calendario judío. Tenemos que abstenernos de comer ciertos alimentos. Porque esa es la verdadera evidencia de que somos cristianos. No, hermanos. Usted se puede abstener de alimentos, usted puede guardar fiestas, usted puede seguir cualquier calendario que usted quiera. Pero la seguridad de su salvación tiene que estar única y exclusivamente en la persona de Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Amén. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Toda nuestra vida debe estar moldeada por el Evangelio. Amar a Dios, amar a otros, porque Cristo nos ha amado muriendo en la cruz por nosotros. En eso se resume la ley. ¿Por qué tú amas a Dios? Porque Dios te amó. ¿Por qué tú amas a tu hermano y perdonas a tu hermano cuando comete la falta contra ti? Porque Cristo perdonó tu pecado, que era peor. Esa es la motivación para la obediencia, hermanos. La obra de Jesús. No otra cosa. Al final, Pablo habla de la sana doctrina y es conforme al Evangelio.
Todas estas cosas que enseñaban estos hombres no era conforme a la sana doctrina y por tanto no era conforme al Evangelio. Porque es en el Evangelio donde reposa y se expresa una verdadera enseñanza saludable para la iglesia. Cualquier cosa que se aleje o desplace el Evangelio del centro de nuestra vida como cristianos y del centro de nuestra vida como iglesia debe considerarse peligroso y ser rechazada. Y quiero ahora hablar de qué es el Evangelio, porque ahorita lo leímos en el pasaje, pero escuche bien, el Evangelio son buenas noticias. Buenas noticias de salvación. En el contexto de malas noticias. Porque una buena noticia, ¿verdad? Bueno, una mala. Necesita la mala también. Y la mala es que el hombre sin Dios está perdido y muerto en sus pecados. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió por todos esos que Pablo está diciendo hoy. Por desobedientes, por impíos, por pecadores, por profanos, por los que golpean a los padres, por los asesinos, por los sexualmente inmorales, por los hombres que practican la homosexualidad, por los mentirosos, por los perjuros. Cristo murió por todos ellos. Y Cristo murió por ti y por mí, que un día estuvimos en esa lista también. Hermano, no se considera a sí mismo como alguien que andaba en justicia y Dios le alcanzó por eso. Todos nosotros aquí hemos pecado, hemos desobedecido la ley de Dios. Quizás usted no golpeó a su madre, pero usted le levantó la voz a su madre un día y le faltó el respeto. Quizás usted no mató a su padre o fue un asesino, pero alguna vez en su mente usted deseó que alguien dejara de vivir. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Y no podemos considerarnos a nosotros mismos como justos fuera de la justicia de Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas noticias. Y a Pablo, un perseguidor y un asesino, Jesucristo lo salvó. Usted puede ver hoy en nuestros días a un asesino, a un ladrón, a alguien que le levanta la voz a su padre o a su madre y le falta el respeto y lo ofende. No piense en esa persona como alguien insalvable. Porque usted piensa en esa persona como alguien insalvable, usted lo está diciendo que usted es justo. Que Dios sí lo salvó a usted porque usted no era como esa persona. No, hermano. Cada vez que vemos a alguien haciendo ese tipo de pecados que Pablo describe ahí, tenemos que ver a alguien que Jesucristo puede alcanzar y cambiar. Y yo estoy convencido de que aquí entre nosotros, muchos de nosotros pueden levantar la mano y decir, pastor, yo era uno de esos. Y Dios me salvó. Gloria al Señor. Por su obra en nosotros. Hermanos, Pablo defendió este evangelio de Jesucristo, estas buenas noticias. Pablo era celoso con eso. Les recordaba a Timoteo que este encargo provenía del amor. Y para terminar, quiero que regresemos al versículo 5, porque en el versículo 5 de nuestro pasaje tenemos el contraste entre Pablo, Timoteo y estos falsos maestros. Pablo dice en el versículo 5 de nuestro pasaje que su instrucción, este encargo, este propósito de mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Quiero que nos vamos ahí porque este verso 5 está en el centro de nuestro pasaje. Y allí tenemos ese gran contraste entre un falso maestro y uno que enseña la palabra con fidelidad. La iglesia de Éfeso había sido testigo del amor de Pablo por ellos. Tanto les amaba que ahora le escribe una carta a Timoteo para que los cuide. Para que los cuide de las falsas enseñanzas. La doctrina del apóstol Pablo estaba caracterizada por un amor de corazón limpio, de buena conciencia. Pablo no buscaba su propio interés, no estaba buscando sus propios intereses egoístas, procedía de una fe no fingida. La fe de estos hombres que estaban enseñando las doctrinas diferentes era una fe fingida. El amor de Pablo por ellos, por la iglesia, se demostró en alertarles y cuidarles del error. Y esto es importante para la iglesia aquí en Nuevo León. Nuestra iglesia debe esperar que los hombres que la pastorean la cuiden, la protejan y la alerten del error.
inclusive la corrija cuando sea necesario. Eso fue lo que Pablo hizo. Y eso fue lo que Timoteo tenía que hacer en Éfeso. Pastores, no estamos aquí para endulzarle el oído a la gente. Todo va a estar bien, no va a pasar nada, Dios está con nosotros. Tenemos que dar también las malas noticias también, corregir, estudiar y exhortar a la iglesia. Porque Dios nos ha amado para eso. El amor que proviene de Dios es un amor que cuida, que alerta y corrige. Eso es importante. Estos falsos maestros hacían todo lo contrario. Y eso nos ayuda a evaluar también la enseñanza que recibimos y la manera en la que nosotros nos conducimos, hermanos. Alguien ha dicho que el amor es la mejor prueba de nuestra teología. Y es verdad. El amor es la mejor prueba de nuestra teología. Pero el amor va acompañado de la doctrina, de la enseñanza. No podemos hacer una cosa sin la otra y seguir siendo una iglesia saludable. Escucha bien porque hay unos en nuestros días, algunos que quieren amor sin doctrina, sin enseñanza. Y aquí tenemos el lema: lo que importa es el amor. No debemos pelearnos. Cuidado con eso. Porque el amor verdadero y la doctrina verdadera caminan juntos. Y las dos cosas son necesarias. Otros están dispuestos a sacrificar el amor por el celo doctrinal. Los dos extremos son malos. Necesitamos las dos cosas. Sin amor nos volvemos fríos y legalistas. Sin sana doctrina, comprometemos nuestra fe y perdemos el evangelio. Ambas cosas son malas. Necesitamos amor y el amor debe estar adornado con la sana doctrina. Ambas cosas son importantes. Debemos mostrar amor como iglesia y a la vez estar alertas ante cualquier enseñanza peligrosa que se levante diferente al Evangelio de Jesucristo. Recuerden, hermano, al final el amor verdadero procede del Evangelio y mantenernos en el Evangelio produce en nosotros amor verdadero. Van juntas las cosas. ¿Ok? Quiero concluir en esta mañana. Se cree que el sumergible Titán implosionó cobrándose la vida de 5 personas y quizás si el director ejecutivo hubiese escuchado las advertencias de peligro, este lamentable suceso se hubiese evitado. Si como un experto le aconsejó, hubiese puesto a prueba el casco del sumergible por una entidad diferente a la suya, pero no lo hizo. Y cuando ignora las advertencias, corre grandes peligros. Este hombre hacía firmar a los turistas que llevaban con él una carta en la que estaban dispuestos a morir. La gente va a dar $250,000 para viajar al Titán. Así que básicamente pagaron por su muerte. Si a usted le parece eso algo triste, lamentable, y ciertamente lo es, porque ninguno de nosotros quiere que personas mueran, quiero que piensen por un momento también en lo que hemos visto en nuestro pasado. Porque lo que está en juego, cuando le prestamos atención a las falsas enseñanzas que nos desvían del Evangelio, es nuestra alma. Lo que está en juego es la continuidad del Evangelio entre nosotros. Lo que está en juego es nuestra identidad como una iglesia bíblica que tiene su fundamento en el Evangelio de Jesucristo.
Y el Evangelio, hermanos, es lo único que tiene poder para salvar. Si lo perdemos, y no podemos decir que la gente que nos escuche está siendo salva. Es la eternidad, porque está en juego, la eternidad de las almas. Por eso en esta mañana, yo quiero terminar en esta mañana con una exhortación, hermanos. Aférrate a Jesucristo. Cree en Jesucristo. Camina con Él. Crece en tu amor y conocimiento de Jesucristo. Jesucristo es nuestra ancla, es nuestro tesoro, es lo más valioso, es la persona más importante de nuestra vida, porque es nuestro Salvador. Aférrate a Jesús. Recuerda lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje. Tengamos cuidado con las falsas enseñanzas que nos alejan del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos recuerda, oh Dios, que tenemos que estar alertas, que tenemos que cuidarnos, oh Dios, de cualquier enseñanza diferente al Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Reconocemos que somos débiles. Danos sabiduría, Dios, discernimiento espiritual para cada cosa que leemos, que escuchamos, oh Dios, cada enseñanza, incluso en este púlpito. Podamos, Señor, discernirla conforme al Evangelio, para estar seguros en Cristo, Señor, no ser movidos de la esperanza que tú nos has dado en él, oh Dios. Amén. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén.